Buenas tardes. A continuación realizaremos la presentación del trabajo que tiene como nombre Apropiando nuestras raíces. Rol del psicólogo en el conflicto y en el posconflicto. Trabajo realizado por Julie Joana Oaxaca, Marínez Castilla, María Paola Giraldo y quien les habla, Aura Camila Guamán. Introducción. A continuación se hace una aproximación a lo que es el rol del psicólogo dentro del conflicto armado y posconflicto, siendo estos dos contextos ambientes diferentes en los que existen necesidades diversas frente al fenómeno de la violencia. Por una parte, se analiza el rol del psicólogo dentro de la atención de las víctimas durante situaciones de violencia y crisis social, y por otra parte, se analiza su rol como agente de cambio y mediador de la construcción social en Colombia. A continuación, presentaremos el desarrollo. Durante el conflicto. El rol del psicólogo en el conflicto armado de Colombia se entiende desde la atención a las víctimas del conflicto por vivir hechos de terror, desaparición forzada, desplazamientos, homicidios, violencia sexual, entre otros. Zuluaga, 2014. Es por esto que en el 2008 se crean los Centros de Atención a Víctimas de Violencia y Graves Violaciones a los Derechos Humanos, los cuales se encargan de proporcionar la atención integral psicológica y además de intervenir en trabajo social y contexto jurídico. Zuluaga, 2014. A continuación hablaremos de un hecho histórico que marcó un antes y un después en la historia de Colombia, como lo fue la firma del Acuerdo de Paz. Este fue firmado por el gobierno colombiano en dirección del presidente Juan Manuel Santos. Se firmó el 26 de septiembre del 2016 y a partir de allí se empezó a hablar del posconflicto. El propósito del posconflicto es generar estrategias para una construcción de una sociedad más democrática, en equilibrio, con mejores relaciones sociales y que permita la participación ciudadana de todos los actores. Ardila y Villegas, 2019. El Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral de Víctimas, PASIVI, hace parte del Plan Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dando respuesta a las medidas de rehabilitación en el marco de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado en Colombia. El PASIVI es un conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones interdisciplinarias que le permite a los diferentes actores atender los impactos psicosociales y los daños en la salud física y mental de las víctimas, ocasionados por o en relación con el conflicto armado, en los ámbitos individual, familiar y comunitario, incluido en este los sujetos de reparación colectiva, con el fin de mitigar su sufrimiento emocional, contribuir a la recuperación física y mental y a la reconstrucción del tejido social en sus comunidades. Consta de dos grandes componentes, la atención psicosocial y la atención integral en salud. El primero se centra en el daño y las afectaciones psicosociales y el segundo en la salud física y mental. Ambos componentes están orientados a superar las afectaciones en salud y psicosociales relacionadas con el hecho victimizante. A su vez, el programa cuenta con 4 estrategias transversales: coordinación nación-territorio, seguimiento y monitoreo, participación de las víctimas del conflicto armado y desarrollo del talento humano. Después del conflicto, roles del psicólogo. Primero, ofrecer bienestar psicológico y emocional por medio de la evaluación clínica, el análisis, la explicación y la intervención psicoterapéutica. Segundo, dentro del componente justicia, el psicólogo también tiene un rol junto al abogado de acompañar a la víctima por parte de la Defensoría del Pueblo. Tercero, centrarse en que las víctimas pueden superar los daños ocasionados por el conflicto y prevenir daños en la integridad psicológica por medio de la intervención individual, familiar y comunitaria. Ardila y Villegas, 2019. Cuarto, enfocarse en la recuperación emocional individual por medio de la atención psicosocial a víctimas y excombatientes. Debe procurar la rehabilitación psicosocial de la comunidad. Ministerio de Salud y Protección Social, 2018. Después del conflicto, roles del psicólogo. El enfoque con el que debe actuar el psicólogo es con un enfoque psicosocial,
facilitando los procesos de construcción de la sociedad democrática, es el enfoque para la construcción de la paz. Paréntesis, Ministerio de Salud y Protección Social, 2018. Instituciones vinculadas al trabajo del posconflicto. Número 1. Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Número 2. Unidad para las Víctimas. Instituciones vinculadas al trabajo del posconflicto. Número 3. Instituciones de salud, Sistema General de Seguridad Social. Número 4. Centro Nacional de Memoria Histórica. Hablemos un poco acerca del Centro Nacional de Memoria Histórica. Es un organismo gubernamental colombiano adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y es el encargado de preservar la memoria del conflicto armado interno en Colombia. Elementos de discusión académica. Es de suma importancia resaltar el hecho de que el psicólogo realiza el proceso de acompañamiento a las víctimas, teniendo en cuenta la promoción, prevención y manejo de control de los impactos emocionales y psicosociales. Otro aspecto que se tiene en cuenta es que el psicólogo debe actuar dentro de su competencia ética, haciendo que el sufrimiento no se catalogue como enfermedad y a la vez basarse en los parámetros establecidos legalmente para la atención de víctimas del conflicto armado. Ley de Víctimas y Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, los cuales han permitido buscar tratamientos en pro del bienestar de las víctimas. Reflexiones. Las necesidades de las víctimas del conflicto armado son diversas, especialmente cuando se trata de personas que fueron excombatientes y que deciden no volver a estar involucrados en hechos de violencia, teniendo conciencia sobre su intención de contribuir a la transformación de la sociedad. Segundo, mirar el posconflicto es mirar inevitablemente el conflicto, es vernos en ese espejo de horror que tal vez nos incomoda, que tal vez nos interpela por nuestra indiferencia. Tercero, con posconflicto o sin posconflicto, la tarea de todos debe ser trabajar para que en nuestro país la violencia no siga siendo el medio de solucionar las diferencias, ni el abandono del Estado sea el principal impulsor de la violencia como recurso. En este sentido, la psicología deberá trazarse metas ambiciosas de tal suerte que pueda contribuir independientemente de cualquier partido político, credo o raza. Conclusiones. Se puede decir que el rol del psicólogo durante el conflicto armado está enfocado en la atención a las víctimas en momentos de crisis y hechos que pueden ser traumáticos por la inmediatez de los acontecimientos, mientras que en el posconflicto, el propósito del psicólogo desde un enfoque psicosocial es promover herramientas que le permitan sanar a la víctima, olvidar y continuar con su proceso de transformación y búsqueda de bienestar. Segundo, con esto se destaca que el posconflicto en Colombia será un proceso arduo de reconciliación. No tan solo se tratará de la firma de un tratado, sino de la posibilidad de entender los sucesos que han generado semejante conflicto. Para esto, como psicólogos, debemos tener un discurso pedagógico ético, no que legitime una posición, sino que permita diversas posibilidades para entender el posconflicto. Conclusión número 3. Es necesario reflexionar el momento actual de la psicología en Colombia como una fuente de empoderamiento social para comprender los fenómenos que acontecen en el diario vivir de la población, donde la investigación de psicología desde sus diferentes ramas o áreas sea ese vínculo de transformación y de superación de las inequidades sociales. Tenemos una deuda importante en la transformación de nuestra realidad. La facultad de psicología deben salir del aula y del consultorio, deben mirar hacia la sociedad. Su base, la psicología como se le conoce, se ha dedicado a estar al servicio de las clases media altas, es decir, los que tienen con qué pagar una consulta, resumiendo su labor al tema de salud mental, olvidando la base de la sociedad, la que no puede acceder y que tampoco tiene el más mínimo interés en hacerlo, porque su realidad es otra, sus intereses son muy distintos. Referencias. Gracias.